Las ventanas y las voces. Juan Carlos Botero. La conversación. Sigue, dijo. Ella dio un paso hacia adelante, pero antes de cruzar el umbral de la puerta se empinó y le dio un beso en la mejilla. Eres un caballero, le dijo. Eso es lo que más me gusta de ti. Él la miró a los ojos, sonrió y apartó la puerta un poco más para que ella pudiera pasar. No obstante, apenas le dio la espalda, él dejó de sonreír y cerró con cuidado. La siguió hacia el interior del restaurante. Permanecieron unos segundos en la entrada esperando que los viera el mesero. En la barra había dos parejas muy elegantes que conversaban sentadas en las sillas altas y giratorias. Los miraron al entrar, los cuatro fijándose en ella con cierto disimulo, y enseguida reiniciaron su conversación. Los hombres bebían whisky con hielo, diluido en agua o soda, y las mujeres sorbían cócteles de colores adornados con sombrillas de papel y trozos de fruta. No parecía que estuvieran pendientes de una mesa, sino más bien que habían llegado a tomarse algo después de una fiesta o de una comida. Para cerciorarse, él pidió disculpas por la interrupción y le preguntó a uno de los señores si estaban esperando que lo sentaran. El hombre le confirmó que no. Entonces avanzaron unos pasos para que el mesero reparase en ellos. En efecto, al cabo de unos minutos y desde el otro lado del salón, el mesero les hizo señas con la discreción de un profesional para avisarles que ya los iba a atender. Se acercó y los saludó. Buenas noches, les dijo en una voz amable. Era un hombre mayor con el cabello canoso y llevaba la libreta de reservaciones en la mano. ¿Mesa para dos?, preguntó. Sí, dijo él, examinando por encima del hombro del mesero a la gente que ya estaba sentada, buscando una mesa libre que le pareciera apropiada. ¿Tienen reserva? No, respondió. ¿Están llenos? Casi, afirmó el mesero, pero no se preocupen, yo los acomodo. Excelente. Una joven que atendía al ropero se acercó a la pareja. ¿Le recibo?, preguntó a la muchacha. Gracias, dijo ella, y permitió que la joven le quitara la capa que traía colgada sobre los hombros. La parte superior de su vestido era una chaquetilla corta de lentejuelas, semejante a un traje de luces, y llevaba una falda de terciopelo negro que le caía un poco más abajo de las rodillas. Se había peinado el cabello en una trenza que le llegaba justo a la mitad de la espalda, sujeta al final con una hebilla precolombina, y aunque tenía poco maquillaje, sus ojos grandes y oscuros parecían resaltados. Se veía hermosa. Su ficha, dijo la joven. Gracias, respondió ella. Buscó dónde guardarla, pero prefirió que él la tomara. ¿Me la guardas?, le pidió. No traje cartera. Claro, dijo él, y metió la ficha en un bolsillo de su chaqueta. Por favor, dijo el mesero, indicando con la mano que lo siguieran a la mesa. La dejó pasar primero. De manera casi imperceptible se ajustó el nudo de la corbata y palpó el bolsillo interno de su costado derecho para asegurarse de que había traído la billetera. Atravesaron el comedor. Él se fijó en su espalda y vio las lentejuelas de la chaquetilla titilar bajo las luces tenues del salón. Creyó reconocer a una mujer que estaba terminando de cenar, acompañada de un hombre pálido de bigotes negros, y le hizo un ligero saludo con la cabeza, que ambos le devolvieron. En verdad, no todas las mesas del restaurante estaban ocupadas, pero solo habían 2 o 3 disponibles, y la que el mesero les estaba ofreciendo era la única situada en un rincón, algo alejada de las demás, junto a la ventana que daba a la calle. Quizás en otro momento habrían preferido una mesa distinta, un poco más integrada al corazón del lugar, pero en las circunstancias actuales le pareció perfecta. El restaurante se llamaba Trocadero. No era formal, pero sí elegante, y era conocido en la ciudad por la calidad de su servicio, la exquisitez de sus platos y su decoración un tanto sobria. Sus paredes estaban pintadas en tonos pasteles, salmón y verde, y no tenía cuadros colgados en ninguna parte, aunque tampoco parecían hacer falta. La barra de madera donde estaban sentadas las 2 parejas de la entrada contaba con un gran espejo que cubría la pared entera.
decorado con una respetable colección de botellas de todos los licores, y en la esquina de la barra, junto al teléfono de uso exclusivo para la clientela, había un florero grande de astromelias amarillas. La luz del restaurante se mantenía a bajo nivel, y en cada mesa, sobre un mantel blanco cruzado sobre otro color crema, parpadeaba una vela en un finado candelabro de mármol, junto a una pequeña vasija de cerámica de la cual brotaba una sola flor. El comedor se prolongaba en el segundo piso, donde las mesas asomadas al salón de abajo quedaban protegidas por una baranda de madera. A diferencia del primero, el segundo estaba lleno, y el suave rumor de las conversaciones y los cubiertos rozando los platos parecía lloviznar sobre los comensales de abajo. El mesero le acercó la silla a la muchacha y con una sutil inclinación de la cabeza les dijo que enseguida un mesero vendría a atenderlos. Él se sentó frente a su novia, mirando hacia el salón del restaurante. La silla le pareció cómoda, tenía un delicado espaldar en curva que se prolongaba y convertía en los brazos de la misma. Tomó la servilleta que estaba doblada con distinción en su puesto y la extendió sobre su regazo. Ella hizo lo mismo, y de inmediato llegó un mesero con una sudorosa jarra de plata en la mano. ¿Les provoca un aperitivo?, preguntó mientras vertía el agua en las copas de cristal. Vestía camisa blanca, pantalones negros, chaleco y corbatín también negros, y un delantal blanco. Sí, dijo él. ¿Quieres algún cóctel en especial? Un cóctel tal vez no, respondió ella. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Qué tal un vino? Delicioso, dijo ella con una sonrisa. ¿Lo deseas ahora o prefieres con la comida? Si quieres ahora. Muy bien, ¿blanco o tinto? Blanco. Les ofrezco un chileno excelente de nuestra cava, dijo el mesero, muy bueno y muy seco. De acuerdo, respondió él. Y la carta, por favor. Con mucho gusto, dijo el mesero y se retiró. ¿Tienes hambre?, preguntó. Sí, dijo ella, pero no sé por qué, hoy almorcé cantidades. Hablando de hoy, ¿qué tal estuvo tu día? Terrible, afirmó. ¿Te conté lo que sucedió en mi casa? No, creo que no, es insólito. Oye, ¿sí? Tengo algo que decirte. Bueno, pero espera y te cuento lo de hoy, no lo vas a creer. Está bien. Y empezó a describir los hechos en detalle. Entretanto, sin que ninguno de los dos lo notara con particular interés, se aproximó otro mesero con una canasta de mimbre y con unas pinzas de plata tomó 2 mantequilleras y las acomodó en la mesa. De la misma canasta seleccionó los panes y los fue colocando en los platillos. A cada uno le sirvió un croissant, un pan blanco, 2 o 3 galletitas de centeno y un par de palitroques largos y secos. Él murmuró gracias cuando el hombre terminó de servirles, y en un gesto mecánico, mientras oía a la muchacha relatar los pormenores de un suceso que apenas identificaba con un conflicto doméstico, partió con los dedos uno de los palitroques, le untó una leve capa de mantequilla y se lo empezó a comer. No le estaba prestando atención a la mujer, sin embargo, ella no parecía darse cuenta. Me hablas, pero no te escucho. No lo notas y tampoco es raro, porque hace rato que ninguno de los dos notamos nada en esta relación. A veces, cuando pienso que llevamos más de 1 año juntos, te confieso que me tengo que detener y me pregunto qué se hizo el tiempo y cómo nos pudimos contentar con tan poca cosa. Resulta paradójico que uno de nuestros mayores problemas es que no tengamos problemas, es decir, que nunca surja nada que resalte y evidencie el malestar que he venido sintiendo durante los últimos meses. Parecemos navegar en un mar sin tempestades, ciertamente, pero a la vez sin días soleados, y hemos aceptado esta mediocridad emocional como si se tratara de la felicidad, y peor aún, como si se tratara del amor. Ambos somos responsables de este resultado tan lamentable, y por eso los únicos culpables de esta inmovilidad, de esta satisfacción muerta que no conduce a ningún lugar, tan parecida a una calma chicha en alta mar, somos nosotros mismos. Quizá por eso lo mejor, lo inevitable es que... En ese momento se acercó una señora ofreciendo rosas de un canasto que llevaba colgado del brazo.
Él miró a su novia, pero al ver que ella seguía hablando sin mostrar interés por la flor, hizo un ademán con la mano acompañado de una sonrisa, como si dijera le agradezco, pero no, muchas gracias. La señora asintió y pasó a otra mesa, y después a otra, y en aquella el hombre que estaba comiendo con una rubia muy joven hizo un gesto de afirmación a la vez que la rubia hacía la comedia de protestar con gracia. El hombre sacó su billetera y le pagó la rosa a la señora, quien se lo agradeció de veras, mientras la joven se sonrojaba y recibía la rosa como si dijera 1000 gracias, pero no debiste. Él se volteó de nuevo y la miró con nostalgia. Flores no, rosas no, porque en momentos como este todo se vuelve símbolo, gesto significativo, y regalarte una flor después parecerá un chiste cruel, algo que resaltará la ausencia más que la presencia de lo que alguna vez existió. Porque, ¿acaso recuerdas cuándo fue la última vez que alguno de los dos sintió pasión? No me refiero a ese arrebato físico que llamamos orgasmo al concluir el amor. Me refiero a ese deseo de abrazarte y mantenerte abrazada, de tumbarnos al piso así estuviéramos caminando por la calle o mientras saludábamos a los anfitriones de una fiesta, y me parecías irresistible, ese deseo de lanzarme encima de ti y subir mi mano por tu falda y acariciar tus muslos, y aunque nada de eso lo hacía en ese momento, quizás en mis ojos, en la manera como te miraba, te lo comunicaba, y entonces tú me mirabas con esa sonrisa equívoca y pícara, coqueta y un poco sospechosa, como preguntándome, oye, ¿tú en qué estás pensando? Y tal vez nos apretábamos la mano en señal de que el otro entendía, que sentía lo mismo, que la sensación era compartida, la complicidad del amor. Hace meses que no siento esos deseos, que no siento nada parecido, y es claro que tú tampoco. Por lo tanto, rosas no, flores no, y... ¿por qué no pruebas el vino? Escucho de pronto que ella decía. No se dio cuenta cuando llegó el mesero con una caneca repleta de hielo y la colocó al pie de la mesa, sobre una base metálica. Tampoco advirtió cuando regresó con la botella de vino, ni cuando le mostró la etiqueta, ni la forma en que la descorchaba y ponía el corcho junto a su mano para enseguida servirle un dedo de licor. Reaccionó, se llevó el corcho a la nariz y olfateó su perfume añejo. Bebió un sorbo y paladeó el cuerpo frío y seco del vino blanco, su sabor chispeante, y asintió con la cabeza. El mesero terminó de llenar las copas, enrolló la botella en una servilleta gruesa y la hundió en la caneca de hielo. Al instante apareció de nuevo el mesero con la carta. ¿Qué comemos?, le preguntó a la muchacha mientras examinaba la lista de recomendaciones. El mesero hizo algunas sugerencias describiendo la preparación de cada plato en términos precisos y suculentos. A lo último, como entrada, ella pidió la ensalada 3 sabores, una especialidad de la casa preparada con champiñones frescos, espárragos blancos y corazones crudos de alcachofa, aderezada con 3 salsas diferentes. Luego, como plato fuerte, los langostinos apanados y cubiertos con una salsa de miel y mostaza. En cambio, él prefirió los champiñones gruyère para comenzar, y como plato fuerte el filete de trucha adobado en finas hierbas, mantequilla y almendras, envuelto en papel de aluminio y cocinado al horno. Ambos platos, les dijo el mesero, venían acompañados con un puré de arvejas y un arreglo de zanahorias dulces. ¿Algo más?, preguntó. No, gracias, dijo él, así estamos bien. El mesero agradeció el pedido, lo terminó de anotar en su libreta y se retiró. ¿En qué estaba?, dijo la muchacha. Ah, sí, entonces... Él miró por encima de su cabeza y vio que la mujer que había saludado al cruzar el comedor se marchaba con el hombre de bigotes negros. El hombre recibió el abrigo de la joven del ropero y lo sostuvo ayudándole a la mujer a ponérselo. Había llegado más gente al restaurante y algunos señores conversaban de pie debido a la falta de sillas en la barra. Se fijó en la mesa recién desocupada y en los meseros que la ordenaban con un afán controlado. Bajó la mirada y la detuvo en los labios de la muchacha que se movían sin cesar. Más que razones para continuar esta relación, lo que necesitamos son razones para no acabarla, y yo, por mi lado, no las encuentro.
Dejé de encontrarlas hace meses. Recuerdo que en un momento dado, en una de nuestras tantas discusiones, señalé la eventualidad de que esto se pudiera acabar, y reaccionaste de tal forma que me detuve en seco y preferí seguir la farsa hasta ahora, hasta que entendí el grado de deshonestidad que hay en mentirte más, en mentirnos más. Decidí estirar la relación con la esperanza un tanto ingenua de que las cosas fueran a cambiar, con la ilusión de evitarte el dolor de la ruptura, pero las cosas, en definitiva, no mejoraron, y ahora comprendo que en circunstancias como estas, el dolor es inevitable, y a veces tenemos que ser duros, tan solo para evitar ser crueles. No obstante, sorbió el vino y partió el palitroque con los dedos. No obstante, supongo que tarde o temprano esto tenía que suceder. Hasta cierto punto era predecible, porque casi todas las muchachas con las que he salido han sido como tú, provenientes de la misma clase social y con un pasado semejante, incluso con algunos atributos físicos parecidos, como el color del cabello y los grandes ojos negros. Ahora que lo pienso, la mayoría de las mujeres que he conocido en los últimos años, incluyéndote, a ti, han sido muchachas jóvenes que han pasado toda su infancia en la misma casa, viviendo en hogares estables y protegidos, sin divorcios ni desengaños, educadas en colegios católicos para niñas y que después han ingresado a la universidad para estudiar carreras en las que han aprendido poca teoría y nada de práctica con respecto a los temas más importantes de la vida. Tu historia es única, desde luego, pero contiene elementos compartidos, pues a ti, como a ellas, te tocó padecer las mismas condiciones sociales, muchas veces igual de severas, igual de castrantes. Se distrajo al ver un grupo de 4 personas retirarse de la barra y dirigirse a la mesa recién arreglada. Dejaron sus bebidas sin terminar y un mesero las llevó en una bandeja y esperó a que estuvieran sentados para colocar las copas delante de los platos limpios. En realidad la mesa era para 2, de modo que quedaron un poco apretados, pero no les importó. Se veían contentos. El mesero se acercó a la mesa y por lo visto les pidió disculpas por la incomodidad, haciendo un gesto con la mano como si revelara el resto del comedor, en prueba de que no tenía otra mesa disponible. Ellos lo tranquilizaron, y entonces el mesero les ofreció alguna cosa para comenzar, y anotó el pedido en su libreta. Educada desde pequeña en un colegio de monjas, esas monjas obsesionadas con el qué dirán y los códigos secretos pero inflexibles de nuestras clases sociales, esas monjas que, con las mejores intenciones y sin darse cuenta del daño que hacían, habían convertido a las niñas como tú en las depositarias de todas las frustraciones que acompañan el voto de castidad, aquel monstruo bagaje de complejos y rencores, mal escondido bajo el supuesto amor a Dios, el Dios que casi nunca alcanzaba la carnalidad de los galanes de sus más laceradas fantasías o de las novelas que saboreaban y sufrían a escondidas. Ese monstruo bagaje se filtraba en las niñas indefensas como tú y se resumía bajo un solo concepto con un solo nombre: culpa. Me he dado cuenta, luego de conocer a tantas muchachas semejantes, que esa culpa era demasiado honda, que se ramificaba en cada aspecto de la vida y donde causaba los estragos más atroces y las parálisis más nefastas era en el campo más importante, el más íntimo, el de mayores dudas y por eso mismo el que las hacía más vulnerables, el de la sexualidad. Quizás por eso sentí con tanta frecuencia que mi papel en esa área era tan confuso, porque no era el del amante con el cual se comparten las delicias de la piel, sino el de alguien que debe enseñarle a las niñas a conocerse, a descubrir sus propios cuerpos, libres del temor de estar haciendo algo sucio o vulgar, el confidente que aparta las insistentes sombras del pecado para así, poco a poco, hacer que sientan, solo que sientan, que descubran los misterios de la carne y luego en ocasiones, meses después, que experimenten el placer tímido, efímero y huidizo, por supuesto,
Era un esfuerzo destinado al fracaso, pues lo que esas monjas inculcaban, esas mujeres que jamás habían conocido el abismo de las pasiones, ni los olores o los sabores del cuerpo ajeno, pero, eso sí, instruían, condenaban y prohibían con autoridad inapelable como si tuvieran la experiencia de un maestro. Esa cloaca de tabúes había sido confirmada en las mentes ingenuas, gracias a muchachos igual de ignorantes, jóvenes machistas e impacientes con los cuales, en medio de un pánico callado, las niñas como tú habían perdido mucho más que su virginidad. Entonces, años después, alguien como yo aparecía en ese terreno minado de culpas, salpicado de experiencias que las habían enraizado todavía más, y lo tenía que deservar con atención meticulosa. Sin duda era terrible presenciar la batalla en esas almas inocentes, esas almas en el fondo deseosas de conocer, pero petrificadas por una barricada de condenas descomunales, ver esos primeros tanteos ingenuos y mínimos, con una audacia de la cual se arrepentían de inmediato, como si las niñas estuvieran aprendiendo a caminar, pero no como recién nacidas, sino como muchachas grandes y crecidas, y por lo tanto con sus miembros atrofiados, de manera que... Aquí tienen, dijo el mesero, colocó los platos en la mesa y les deseó buen provecho. ¡Qué delicia!, dijo ella. Las entradas, en efecto, se veían exquisitas. Ella continuó con su historia mientras probaba la ensalada adornada con perejil picado, pétalos de flores y una salsa vertida sobre los champiñones, otra sobre los espárragos y otra más sobre los corazones de alcachofa. En cambio, su plato humeaba con el fuerte aroma del gruyère derretido. Como era su costumbre, él hizo señas y pidió un poco más de pimienta. Al minuto llegó el mesero con un pimentero grande de madera, lo sostuvo encima del plato de champiñones y le dio varias vueltas a la corona, triturando y espolvoreando los granos de pimienta fresca. Indicó con la mano que era suficiente y le ofreció a la muchacha. ¿Quieres? Y cerré la puerta. ¿Cómo? Que si quieres probar mi entrada. Bueno, ¿qué tal está? No sé, aún no la he tocado. A ver, abre la boca. Pinchó un champiñón grande y lo acomodó sobre la punta de una de las tostadas que venían con el plato, estirando y enrollando el queso fundido. ¿Rico?, preguntó. Ella hizo un gesto de espera con la mano y apuntó a su boca llena y sonriente para excusarse de no contestarle enseguida, pero apenas pasó el bocado, asintió con la cabeza y dijo que estaba delicioso. ¿Quieres probar lo mío?, le ofreció. No, gracias, dijo él, y empezó a comerse sus champiñones. Oye, ¿sí? ¿Me has estado escuchando? Claro que sí, ¿por qué preguntas? No sé, pareces distraído. No, sigue contándome. Entonces, ¿qué pasó? Ella recogió el hilo de su historia y él llamó la atención del mesero para que llenara las copas vacías. Mi tarea, entonces, era estirar esos miembros contraídos por el pudor, cuidándome de no cruzar el límite de la vergüenza que ruborizaba a las muchachas en la oscuridad, alargando sus brazos y sus piernas, diciéndoles en susurros que cerraran los ojos y que sintieran, que solo sintieran, que sintieran por sí mismas la excitación de su piel, su vagina al florecer, las yemas de mis dedos al despertar sus senos, y luego la penetración lenta y húmeda, y que vieran también por sí mismas que nada de eso tenía por qué doler, que no tenía por qué sangrar, que se podía gozar y disfrutar con un juego maravilloso y que el placer en sus instantes más ardientes no siempre consistía en superar la cima, sino en aumentar la tensión a través de su insoportable cercanía hasta alcanzar una culminación que la mente alborotaba identificada con la muerte, esa muerte deliciosa que drenaba todas las energías y vaciaba el cuerpo a la vez que lo llenaba, para saborear una paz inconcebible, una quietud jadeante, una satisfacción que solo se creía posible en fantasías clandestinas. Sorbió el vino. En cambio, a pesar del amor que yo podía sentir, tarde o temprano me empezaba a cansar, y después de un tiempo solo quedaba el vacío,
Sin duda, durante meses yo podía repetir los gestos y los actos que conformaban la rutina de la pareja, hasta que esos actos, desprovistos del aceite de las emociones, empezaban a rechinar, a quejarse, y a la menor fricción llevaba al hundimiento de la relación. En ese momento yo reconocía el final del camino, y entonces decía basta. Sin darse cuenta había terminado de comerse los champiñones. Se fijó en su plato, luego en el otro, y vio que ella también había dejado de comer, e incluso había puesto los cubiertos juntos en señal de que había terminado, aunque buena parte de su ensalada permanecía sin tocar. Eso decía basta. Un mesero se acercó con una bandeja y ordenó la mesa. Basta. Al cabo de unos minutos apareció otro con los platos fuertes y los colocó humeantes en la mesa. Los platos están calientes, les advirtió. Sirvió el puré de arvejas y el arreglo de zanahorias dulces bañado en caramelo aromatizado y les preguntó si deseaban algo más. Él examinó las copas, las cuales estaban casi llenas, y respondió que estaban bien. Buen apetito, afirmó el mesero. Gracias. Esto se ve exquisito, dijo ella, admirando sus langostinos. Así es, admitió él, esto también. De inmediato ella prosiguió con su historia y él trató de prestarle atención, pero se distrajo de nuevo. Volvió a fijarse en las 4 personas que estaban comiendo en la mesa para 2. Los veía reír y juntarse en secreto. Luego soltaban unas carcajadas estrepitosas que los apartaban como si hubiera estallado una detonación en el centro de la mesa. Una de las mujeres sacó un pañuelo de su cartera y se secó las lágrimas de la risa. Algunos comensales de otras mesas los miraban de reojo y sonreían intrigados por las bromas. Mira, eso siempre me ha llamado la atención, la simultaneidad de sentimientos contrarios. No tiene que ser algo tan trágico como en dónde estabas tú y qué frivolidad estabas haciendo cuando asesinaron a la persona, como se preguntaba William Storion. Puede ser algo más sencillo pero igual de triste o dramático, como aquí, ahora. Esa gente, por ejemplo, se ve feliz, 2 parejas dichosas retorciéndose de la risa, y nosotros, en cambio, a solo un par de metros de distancia, ya estamos en la antesala de sentimientos torturantes, con nuestra relación agrietada y a punto de derrumbarse. Los 4 volvieron a estallar en carcajadas. Deben de estar excelentes, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó ella. No sabía que había hablado en voz alta. Los chistes, aclaró. ¿Cuáles? Los de aquella mesa que está detrás de ti, dijo. No han dejado de reírse. Ella se volteó. ¿Los conoces? No. Hubo una pausa. ¿Está buena tu trucha?, preguntó ella. Sí, ¿qué tal tus langostinos? Ricos, pero creo que se me fue el hambre. Oye, sí, quería hablar contigo de una cosa. Bueno, pero espera y termino mi cuento. ¿No te ha parecido la anécdota más insólita? Sí, tienes razón, cuéntame. Ella lo miró sin entender. ¿Tengo razón? ¿De qué? No, nada, sigue. Ella reinició su relato, gesticulando con una mano mientras partía los langostinos con la otra. Tienes razón, no aquí, no en el restaurante, a la salida será mejor, y te invitaré a que demos una vuelta en el carro o caminemos alrededor de la cuadra, y en ese momento te lo diré todo. Se fijó en su boca, en los labios que se movían y que solo hacían una pausa para probar los mariscos o beber un sorbo de vino, y durante esos intervalos su mano izquierda parecía continuar con la historia. Tu boca, me fijo en tu boca, en tus labios, y recuerdo cuando los recorría con los míos, cuando los exploraba con los míos, inhalando tu aliento, absorbiendo tu saliva, con la punta de mi lengua. Yo tocaba tus comisuras, luego rozaba el labio superior de un extremo al otro, luego el inferior con la lengua lenta, de una comisura a la otra, y después entraba con suavidad en tu boca, barriendo tu lengua con la mía, sintiendo las burbujas de tus papilas, explorando la bóveda de tu paladar, advirtiendo tu cosquilleo, rozando el filo de tus dientes, entrando hasta el fondo de tu garganta para luego,
retirarme con un ligero beso en tus labios. Cortó un pedazo de pescado, lo untó en la salsa de mantequilla derretida y se lo metió a la boca, saboreándolo unos instantes antes de tragar. Lo mejor era eso, besarte durante horas o tomarte de la mano en el cine, y así yo sabía cuánto te amaba, porque no solo era ser el amor lo que más nos unía, sino otras cosas en apariencia menores, pero que en realidad no lo eran, como el simple hecho de dormir juntos. Más aún, eso era lo mejor de todo, era lo que más anhelaba durante el día, lo que me proporcionaba una verdadera sensación de plenitud, de felicidad, como si al llegar la noche hubiera alcanzado una playa hermosa, luego de bracear en contra de la corriente durante horas. Cortó otro pedazo de trucha y lo masticó despacio. Después de hacer el amor, como para cerrar el día con broche de oro, llegaba el sueño, el último beso de despedida, los dos ya casi derrotados por el cansancio, envueltos en el tibio olor de nuestros cuerpos cocinados en nuestros propios jugos, y enseguida tú te volteabas y yo te abrazaba por la espalda, metía un brazo debajo de tu nuca y acomodaba el otro en el nicho de tu cintura, entrelazando nuestros dedos. Entonces recogías tu cabello, lo ponías de lado para que no me hiciera cosquillas en la cara, y en ese instante yo te olía, toda, íntegra, con nuestras cabezas apoyadas sobre la misma almohada. Entonces yo te decía, ven aquí, y te sentías sonreír en la oscuridad, te acercabas todavía más, arrimándote en medio del sueño que llegaba, y yo también me acercaba hasta que no quedaba un centímetro de tu cuerpo que no estuviera tocando mi piel. Las plantas de tus pies, tus pantorrillas, tus nalgas, la curvatura de tu espalda, tus hombros, y nos pegábamos el uno al otro, juntos, en esa posición que comió sin afán, masticando el pescado y sus recuerdos. Pero después nos fuimos pegando menos, y cada noche había un centímetro más de mi piel que no dormía tocando la tuya, hasta que hoy en día, después de hacer el amor, si es que lo hacemos, nos volteamos y dormimos cada uno por su cuenta, lejos y distantes, y amanecemos en lados opuestos de la cama. Alzó la cabeza y volvió a contemplar esa boca que, en un momento, ya tan remoto, había deseado por primera vez, y se había preguntado si algún día podría llegar a besar. Tu boca. La expresión de tu boca siempre me intrigó, o más exacto sería decir que siempre me inquietó, aunque nunca entendí por qué, pero ahora veo que lo inquietante era que reflejaba una vida sin desengaños, una vida sin golpes devastadores, con los miedos y los tabúes heredados del colegio, claro, y con las experiencias clandestinas y algo sórdidas, obtenidas a través de esos muchachos, claro, pero sin la pena real del amor frustrado, y no porque crea que esos golpes sean en sí mismos deseables, sino porque son inevitables, parte esencial de nuestro crecimiento. Ahí está la ironía, pues si la persona no ha recorrido ese camino tortuoso, pero aleccionador, jamás estará lista para construir una relación de verdad. Al contrario, su concepción del amor estará marcada por la ingenuidad, por expectativas irreales y desconocerá los sacrificios que se requieren para sacarlo adelante. Supongo que en eso consiste la inmadurez, y eso era lo que adivinaba de tu boca, la expresión de un alma virgen inmadura, la que aún ignora las grandes tristezas, aquellas de las cuales te has enterado, escuchado, leído, visto en el cine, pero nunca has sentido en carne propia. Como es aquella frase de Josephine Hart, "The serenity and happiness of those who have never known happiness or terrible anxiety". En efecto, la serenidad de aquellos que jamás han conocido la infelicidad o la ansiedad devastadora, peligrosa felicidad, dicha virgen, una de las peores amenazas para una relación de pareja. Probó otro pedazo de trucha. Es una expresión inocente la de tu boca, pero sé que está a punto de cambiar. Al final de esta noche habrá una diferencia, tal vez sutil y equívoca, pero en todo caso será una diferencia. No sé cómo o en qué se notará.
Quizás se manifieste en cierta dureza de tu mirada o llevarás tu mandíbula un poco más apretada, pero en todo caso algo habrá cambiado, algo que indicará un peso vital bastante mayor, menos liviandad, la huella del corazón partido. Quienes han tenido una experiencia de esa naturaleza, y tarde o temprano todos la tenemos, se les nota. De alguna manera allí está, como un eco remoto que se intuye al detectar una arruga en la frente o en las comisuras, un detalle mínimo que señala el paso de vivencias amargas, como una ligera inclinación de grados en tu sonrisa, algo que el maquillaje sin duda ocultará, y aunque muy pronto te obligue a asistir a cócteles, a comer con amigos, a salir de nuevo, la huella estará y estará para siempre. Es como esas avenidas alborizadas con el césped bien cortado, pero a la vez con algo en el aire que recuerda el huracán que arrasó con todo aquello que ahora vemos reconstruido. No sospechas lo que se te viene encima, y eso es lo que más me aprieta el corazón, saber que seré el primero en partir el tuyo, saber que dentro de unos minutos y con unas cuantas palabras, los dos vamos a sentir un dolor tan profundo que nos dejará situados en ese lugar que queda más allá de las lágrimas. Terminó de comer, colocó los cubiertos sobre el plato y bebió un sorbo de vino. La miró con pesadumbre mientras ella hablaba sin cesar. Tomó la botella y la extrajo de la caneca de hielo derretido. Estaba vacía. No te imaginas lo que está a punto de vivir. Aunque deberías, es absurdo pensar que debería ser tan claro para ti como lo es para mí, que nuestra relación ingresó demasiado pronto en un estado de rutina, que ya no destella ni palpita, que apenas respira. Tu actitud es desprevenida, ignoras lo que está tan cerca de ti, pero yo vislumbro la pena que vamos a vivir. No es justo que una persona le ocasione ese sufrimiento a otra, pero así ha sido siempre. A mí me lo hicieron varias veces y tú también vas a partir muchos corazones, así como otros te volverán a partir el tuyo, porque el mío también quedará partido en dos. Me vas a hacer mucha falta. La soledad, de nuevo la soledad, la costumbre de estar juntos, de contar con alguien, pero no hay salida. Tenemos la obligación de intentar ser felices, y aunque estemos contentos, en eso no se puede basar una relación. Eso lo sé ahora. Quedaba un sorbo de vino en su copa, lo bebió hasta la última gota. Todo esto es como si estuviéramos pasando bajo un puente y de pronto, cuando estamos en la mitad del trayecto, empieza la primera sacudida, no fuerte e innegable, sino ligera, apenas lo suficiente para intuir que algo ha ocurrido, pero no para salir corriendo, y ambos podemos ver el techo que empieza a temblar, soltando un polvo como ceniza. Sin embargo, no te digo nada, no te grito, cuidado, y solo te hablo cuando es demasiado tarde. Entonces te llamo y te volteas. En ese momento tú también levantas la vista, miras con ojos entrecerrados la estructura que tiembla y comprendes entonces que me observas con ojos conscientes, sin duda reconociendo que sí, esto está cayendo, y te enfrentas a un dolor inimaginable pero cierto, un poco sorprendida, un poco estupefacta, de modo que no te mueves, no haces ningún esfuerzo por escapar, por alejarte de los escombros que están a punto de desplomarse. Al contrario, te quedas allí, quieta, triste, y desde el fondo de nuestra pena nos miramos con ojos lúcidos, mientras empieza a llover en un cataclismo fatal los primeros bloques de cemento. De repente ella concluyó su historia. ¿No te parece increíble?, preguntó. ¿Cómo? Que si no te parece increíble. Así es, asintió él, es increíble. Miró su plato, parecía medio acabar. ¿Ya terminaste? Sí, dijo ella. No sé por qué, pero ya no quiero más. Te entiendo, dijo él, yo tampoco quiero más. Entonces dime, después de esta noche, ¿qué será en tu memoria? ¿Cómo me recordarás? ¿Cómo te recordaré a ti? ¿Estás bien?, preguntó ella. ¿Cómo? ¿Te sientes bien? Sí, claro. ¿Por qué? No sé, me estás mirando con ojos raros. Tal vez necesite un poco de aire, se disculpó. ¿Te provoca algo más? No, así estoy bien. Si prefieres nos vamos. De acuerdo. Alzó la mirada y cuando vio que uno de los meseros lo había advertido,
Gesticuló con la mano como si firmara en el aire, y el hombre asintió con la cabeza. A los pocos minutos el mesero trajo la cuenta en una carpeta de cuero. ¿Estaba todo bien?, preguntó. Muy bien, dijo ella con una sonrisa. Sí, estaba delicioso, añadió él, a la vez que revisaba la cuenta y sacaba su billetera del bolsillo de la chaqueta. Escogió su tarjeta de crédito y la introdujo en la carpeta. ¿No les provocó un postre o un café?, preguntó el mesero. Tenemos una torta de la casa exquisita. No, gracias, dijo él. Estamos con un poco de afán. Enseguida, dijo el mesero, y se retiró con la carpeta. La miró a la vez que ella se examinaba en el reflejo de la ventana, ajustándose el cabello oscuro y las sombreras de la chaquetilla. El mesero regresó con su tarjeta y el recibo en una pequeña bandeja de plata. Él firmó. Desprendió una papeleta y dejó unos billetes de propina. Muchas gracias, dijo el mesero. Ambos se levantaron. Él arrimó su silla a la mesa y dejó la servilleta sobre el mantel. Atravesaron el comedor sin saludar a nadie. Se detuvieron frente al ropero y él le entregó la ficha a la joven. ¿Tienes frío?, preguntó. No mucho, dijo ella. ¿Por qué? Si quieres podemos caminar un rato. Me parece rico. Llegó la joven con la capa negra. Él la recibió y le dio una propina que la joven agradeció con una sonrisa. Abrió la capa y la acomodó sobre los hombros de su novia. Gracias, dijo ella. No hay de qué. Dejó que ella pasara frente a la barra y se adelantó apenas para abrir la puerta del restaurante. Sin embargo, mientras se ajustaba la capa sobre los hombros, preparándose para salir a la noche, ella lo miró a los ojos y preguntó: ¿Te pasa algo? ¿Por qué lo dices? No sé, pareces un poco triste. No, estoy bien. Se me había olvidado. ¿No me querías decir una cosa? Así es, respondió él. Ahora te cuento. Él abrió la puerta, pero antes de cruzar el umbral, ella se empinó y le dio un beso en la mejilla. Eres un caballero, le dijo. ¿Alguna vez te lo he dicho? Creo que sí. Él abrió la puerta un poco más para que ella pudiera pasar, y dijo, mirando hacia la calle: Sigue. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Gracias por regalarte este momento para leer, imaginar y sentir conmigo. Si este espacio te acompaña, te inspira o te ha hecho descubrir nuevas historias, puedes apoyarlo de una forma muy sencilla, compartiéndolo, dejándome una calificación en Spotify y siguiéndome también en YouTube, donde seguimos expandiendo este universo literario. Y si quieres dar un paso más y apoyar directamente este proyecto, puedes enviarme un aporte a mi Nequi, DaviPlata o PayPal. La información está en la descripción de este episodio. Cada apoyo hace que este podcast siga creciendo y llegando a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, siempre hay un libro esperándote.